Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de transformada de Laplace. Les había prometido un teorema sobre la existencia, es decir, la convergencia de la transformada, y aquí está el teorema. Vamos a suponer primero que Y es continua o continua por partes en el intervalo entre 0 y A. Para alguna, esta P.A. es abreviación de para alguna A positiva. Y 2, el valor absoluto de Y está acotada por a veces una exponencial evaluada en m de t cuando t es mayor o igual a k. Y esto para k y a constantes positivas. Entonces la transformada de Laplace L de Y con dependencia en S, que le estamos definiendo como S integral, existe para valores de S mayores a m, porque recordemos que la transformada de Laplace es una función de S. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver la demostración de esto, que realmente es muy sencilla, sobre todo con la hipótesis 2, y vamos a expresar la integral de y de t por exponencial. La vamos a descomponer. Sabemos que k es positivo, lo estamos pidiendo aquí. Como el integrando es el mismo, lo que cambia o lo que estamos descomponiendo es los límites del integral de 0 a k y de k a infinito. ¿Sí? Esta integral existe por hipótesis 1, ¿sí? Como ya es continuo por partes en el intervalo 0 a t, podrá tener discontinuidades de salto, pero su integral converge. Esa integral de 0 a k converge. Ajá. Entonces, realmente lo que nos vamos a enfocar es en la segunda integral, que sigue siendo una integral impropia. Para t mayor o igual a k, tenemos, ¿por quién? Por la condición 2, ¿sí? Para t mayor o igual a k, tenemos que el valor absoluto de y, multiplicando a la exponencial, es menor o igual que a veces e a la mt, e a la menos s de t. Como la exponencial siempre es positiva, podemos omitir el valor absoluto ahí, ¿no? ¿Y esto quién es? Esto es a veces la exponencial evaluada en m menos s por t. Ajá. Por lo tanto, la integral de k a infinito y de t e a la menos s de t será finita o bien converge o existe para m menos s negativo, ¿sí? Que sea menor a s, que sea menor a 0. Si m menos s es negativo, entonces cuando t se vaya a infinito esta exponencial se va a 0, y eso quiere decir que m es menor a s, como estábamos pidiendo, ¿sí? Entonces queda demostrado que esta es la clase de funciones para la que tiene sentido hablar de transformada de Laplace, ¿sí? Es la clase de funciones para donde podemos garantizar que existe una transformada de Laplace. ¡Ey! Ya estaba borrando con eso. Se me olvidó aquí la novedad.
Entonces, bueno, en lo que se seca esto, eso nos da la oportunidad de filosofar un poco más. Porque, lo mencionaba la otra vez, la transformada de Laplace toma funciones que cumplan esas características, las enchufa ahí y nos da toda una nueva función, ¿sí? Pero ahora está dependiendo de esa nueva función. Está mojadín, pero empiezo escribiendo acá. Vamos a calcular la transformada de Laplace de seno a t. Por ejemplo, para t mayor o igual a 0. Seno a t, ¿sí? T es una constante real, a es una constante real y t es mayor o igual a 0. Pregunta en lo que se seca. Seno de AT cumple las dos condiciones del teorema que acabamos de demostrar. Para poder decir, antes de intentar calcularla, si existe su transformada de Laplace. Es decir, primero, es continua por partes en... Aquí estamos pidiendo ese intervalo, pero es continua por partes. Es continua, de hecho, ¿no? Que es más fuerte que ser continua por partes. Además, lo es en todo ese intervalo, no nada más en un intervalo finito. La segunda condición está acotada por un crecimiento a lo más exponencial. Claro, porque de hecho el crecimiento de la función seno de AT es muy limitado. La función seno de AT en valor absoluto está acotado por 1. Solamente toma valores entre menos 1 y 1, ¿sí? Porque este factor que está multiplicado aquí no altera la amplitud de seno, ¿sí? Lo que altera la amplitud de seno es si luego multiplicando por un factor afuera. Pero como lo estamos multiplicando en su argumento, esto lo que altera es lo que modifica con respecto al seno normal, es la frecuencia o el periodo, que es 1 sobre la frecuencia es igual al periodo, ¿no? Cambia la rapidez de las oscilaciones, dependiendo si ese A es mayor a 1 o si es menor a 1, pero cambia lo rápido con lo que seno oscila, pero sigue acotado entre menos 1 y 1, nada más cambia o se hace más rápido, ¿no? Con una frecuencia muy elevada, o con un periodo muy largo, que sea más, como que más espaciado. No es lo único que está cambiando, pero sigue estando entre menos 1 y 1. Ok, entonces, bueno, calculamos entonces, esto lo menciono porque sí tenemos las condiciones que nos estaba pidiendo el teorema anterior y sí tiene sentido, por lo tanto, hablar de la transformada de Laplace de esta función. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un cambio de variable, primero haciendo u igual a seno de t, tiene su prima, a veces coseno de t, y si b' es exponencial en menos s de t, sabemos que b es menos 1 sobre s e a la menos s de t. ¿Ok? Por lo tanto, la transformada de seno, ¿quién es? Bueno, perdón, primero había que hacer otra cosa. Para que quedara formal esto, ¿no? Ese cambio de variables es correcto, solamente bien. Lo voy a escribir aquí. Es el mismo cambio de variables, solo me faltó una línea. Ahí. La línea es para darle formalidad, ¿no? La línea de la mojada. La línea de la mojada tiene que ver con el límite, con la formalidad del integral impropia, ¿sí? Porque aquí esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de 0 a b y el mismo integrando. Esto está mojadísimo, ¿ok? Ahorita le escribo. Bueno, mientras voy enchufando acá lo que nos corresponde de la integración por partes, ¿sí?
¿sí? Nos va a quedar u por b, que es menos 1 sobre s seno a t, la exponencial con límite 0b y el límite cuando b tiende a infinito. Y la otra integral es menos, va a salir el a, va a salir el s, más a entre s, la integral de 0 a b, con coseno a t, e a la menos s de t, y cerramos el paréntesis. Ya se puede escribir aquí, límite cuando b tiende a infinito, la integral de 0 a b, el integrando es el mismo. ¿Ok? Entonces, esto, por cierto, tomando b hacia infinito, es la transformada de Laplace del coseno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a volver a hacer una integración por partes. 0b coseno at e a la menos s por t, que es nada más esta integral, es eso. Pueden repetir los mismos, ¿sí? Hacer u igual a coseno a t, u' igual a, pero ahora u' va a ser menos a veces seno a t, y que b' sea el exponencial y b va a ser lo mismo. Entonces, la integración por partes de esto es menos 1 sobre s coseno a t e a la menos s de t evaluado en los límites de 0 a b menos a entre s 0 a b de la transformada de Laplace del seno a t. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Por lo tanto, la transformada de Laplace del seno a t, aquí, estoy siguiendo de aquí, ¿sí? Es el límite cuando b tiende a infinito, estoy copiando esto, ¿sí? Esto sigue igual, bueno, es menos 1 sobre s seno a b por e a la menos s de b, ¿sí? Porque sustituí ya, evalué los límites de integración, ¿sí? ¿Qué pasó con el menos evaluado en 0? Pues que al momento de evaluar en seno igual a 0, se anuló, ¿sí? Y después, aquí tenemos un AS, pero esta integral roja, le estamos sustituyendo esto, nos va a quedar menos a sobre s cuadrado por multiplicar a s, ¿qué es esto? Menos 1 entre s, y aquí nos va a quedar coseno AB por e a la menos s b, ajá, y también nos va a quedar un, continúo aquí, más a s cuadrado, ¿sí? ¿De dónde salió eso? De evaluar aquí a coseno, lo estamos evaluando en b, que es esto, menos a s cuadrado coseno a b, y luego va a ser más 1 sobre s coseno en 0 es 1, y la exponencial de 0 es 1, entonces nos queda a s cuadrado, ajá, y después nos va a quedar menos a cuadrada, s cuadrada. ¿Quién es esta persona que está aquí? Es la transformada de Laplace de seno a t, ¿sí? Y aquí cerramos el límite. Voy a cambiar el cuadrado por límite, ¿sí? Ah, perdón, está mal.
tengo que poner la integral completa. ¿Por qué? Porque solo podemos denotar la transformada de Laplace cuando el límite superior es infinito. Y aquí el límite superior todavía está fuera. Pero bueno, ahorita lo ponemos. Ajá. Entonces, como límite cuando b tiende a infinito de menos 1 entre s seno de AB e a la menos EB es 0, y también es lo mismo para a sobre s cuadrado coseno de AB menos SB, entonces se nos va a ir esto, ¿sí? Y se nos va a ir esto también. Por lo tanto, la transformada de Laplace de AT, ¿sí? Del lado derecho nos va a quedar a sobre s cuadrado menos a cuadrado s cuadrado. Ahora sí la podemos denotar como transformada de Laplace, porque aquí todavía no, porque todavía no tomábamos el límite. ¿Sí? Solo la podemos llamar transformada de Laplace cuando ya mandamos este b a infinito. ¿Sale? Vamos a despejar entonces a la transformada de Laplace del seno. La transformada de Laplace del seno es a sobre s cuadrado más a cuadrado. Y esto para valores positivos de s. Entonces ya calculamos la transformada de Laplace de otra función. Recuerden que siempre es útil, mientras más transformadas de Laplace conozcamos, mientras más transformadas de Laplace estén en nuestra tabla de transformadas de Laplace, va a ser más útil, porque cuando estemos resolviendo una ecuación diferencial y lleguemos a cuál es la función y cuya transformada inversa es esto, no, cuya transformada de Laplace es esto, bueno, ya sabemos que sería seno. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a definir otra cosita, que es una definición. Había mencionado que la transformada de Laplace es muy útil en aquellos problemas que presentan fenómenos discontinuos. La introducción repentina de una especie, si estamos modelando una especie, la aparición repentina de especies, de una especie nueva, es un fenómeno discontinuo que modela la transformada de Laplace. También encender o apagar un switch. ¿Ok? Me estoy riendo por lo que está a punto de aparecer. No. Bueno. Para A positivo vamos a definir UA una función, ¿sí? Es una función discontinua para valores menores a A vale 0, y para valores mayores a A vale 1, ¿sí?
Entonces, si aquí tenemos 2, 3, 4, 1, 0. ¿Sí? Tomamos un A positivo y definimos la función UA. Vale 0 para valores menores o iguales a A y vale 1 para valores mayores o iguales a A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función U2. U2 vale 0 para valores menores o iguales a 2 y vale, vamos a ponerle aquí que valga 0 para valores estrictos a menores estrictos a A y vale 1 para valores mayores o iguales a A. Entonces esa es la función U2, ¿sí? Esta función se llama, bueno, tiene una discontinuidad en A igual a 0, discontinuidad en A, ¿sí? Una discontinuidad es salto porque está saltando de 0 a 1, ¿sí? Se llama función de Heaviside. Función de Heaviside. Heaviside. Que también la pueden, es como, también es la función característica del intervalo semiabierto A como infinito. Si ustedes revisan en el Wikipríma esto, cuando introduce la función de Heaviside, le pone aquí un asterisco y pone un pie de página, Wikipríma ponen un pie de página, pues son dos personas, y dicen que describen a Heaviside como un ingeniero eléctrico innovador, pero poco convencional. Ajá, o sea, así como que raro, ¿no? Si les interesa, a mí me llamó la atención esa definición o esa caracterización de Heaviside. Busquen en su medio favorito, no voy a hacer publicidad de ningún medio electrónico donde pueden encontrar una breve biografía, una breve reseña de la vida y obra de Heaviside, porque, bueno, yo dije que tienes que cumplir al menos como científico o como matemático para que te cataloguen como poco convencional, y lo entendí, ya perdí mi gis, lo entendí cuando vi la biografía de Heaviside. Gracias, no sé si este sea mío, este no es mío. Busquen a Heaviside y van a ver por qué Boyce y Diprima le ponen, lo consideran ingeniero eléctrico innovador, pero poco convencional. ¿Ok? Vamos a calcular vamos a calcular la transformada de Laplace de la función de Heaviside. Primero tenemos que esperar que se seque esto. Esto es una pérdida de tiempo, señores. Pero bueno, vamos a... es interesante lo de Heaviside, ¿no? Entre otras cosas, pues no recibió una educación formal, al menos no académica, y vean sus contribuciones también pues a lo que estaba más de moda en esa época, ¿no? Que era la electricidad, un fenómeno que apenas se estaba conociendo, apenas se estaba familiarizando la gente con eso, ¿sí? Bueno, eso está aburridísimo. Vamos a calcular la transformada. Voy a tratar de ser más ducho en esto, ¿no? De que cuando me esté acabando el pizarrón, acordarme de borrar. Transformada de Laplace de esta función es 0 infinito UAT e a la menos s de t. ¿Ok? Que eso lo podemos descomponer de 0 a A es positivo, ¿no? Entonces tiene sentido hablar de esta descomposición, y de A a infinito
¿sí? En el intervalo 0a la función Heaviside vale 0, ¿sí? Y en el intervalo a infinito la función de Heaviside vale 1. Entonces esto es el integral de a infinito de la función exponencial. Esto es el límite, por ser una integral impropia, de a b, ¿sí? El integral no sigue siendo el mismo, ¿sí? Esto es el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 entre s e a la menos st evaluado de a b. Ajá. Podemos sacar el menos 1 entre s porque no depende de b y mandamos a b infinito con la diferencia entre e a la menos sb menos e a la menos sa. ¿Ok? Y esto es igual a 1 entre s e a la menos sa para s positivo, ¿sí? Porque entonces para valores positivos de s, menos s es negativo, b siempre es positivo, entonces esa exponencial se va a ir a 0 y nada más nos va a quedar menos la exponencial de menos sa, pero está multiplicada por menos 1 entre s y nos queda 1 sobre s e a la menos sa. Ajá. Entonces, una observación interesante aquí, ahora sí voy a borrar, observación, ¿sí? Voy a borrar el lado derecho. La transformada de Heaviside, no, la función de Heaviside, perdón, es discontinua. Tiene una discontinuidad de salto en el valor a. Sin embargo, ¿cómo es su transformada de Laplace? Es continuo. Entonces, es una propiedad suavizadora de la transformada. Le metimos una función discontinua, que fue la función de Heaviside, y la transformada de Laplace nos arrojó la función continua, esta, 1 sobre s, e a la menos sa. Continua para valores positivos de s, ¿no? Porque para s igual a 0, eso ni siquiera tiene sentido, no está definido. ¿Ok? Entonces, la observación, función original, lo voy a poner a modo telegrama. Función original UA de t discontinua en el valor t igual a a, pero su transformada de Laplace continua. Entonces, es continua la función transformada de Laplace de esta función discontinua. Vámonos con un ejemplo. ¿Sí? Una ecuación diferencial con discontinuidad. La ecuación es dy sobre dt es igual a menos y más u3 dt y que en 0 valga 2. ¿Ok? Entonces, una observación es que la ecuación diferencial se está dividiendo por partes, ¿sí? Porque dy dt vale menos y para valores menores a 3, ¿sí? Y vale menos y más 1 para valores mayores iguales a 3, porque así estamos definiendo la función de Heaviside U3. Ajá. Entonces ya sabemos qué es lo que, cómo empezamos. 1 ya no lo escribo, transformada de ambos lados, de y de t es menos la transformada de Laplace. Ya le voy a meter la linealidad, ya hice un par de ejercicios así la semana pasada, ¿no? En la clase pasada. Esto es el s veces la transformada de Laplace de y menos y0 es igual a menos l veces
la transformada de Laplace de y más e a la menos 3s sobre s. ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso, amigos? De aquí, la transformada de Laplace de la función Heaviside UA es 1 sobre s e a la menos sa. La transformada de Laplace de la función Heaviside U3 es e a la menos 3s sobre s. ¿Ok? Entonces, ya supimos calcular esa cosa, esa transformada de Laplace. También, vamos a incorporar la condición inicial, que es y0 igual a 2. Entonces, ¿sí? Tenemos que s veces la transformada de Laplace menos 2 es igual a menos la transformada de Laplace de la función que estamos buscando más la exponencial evaluada en menos 3s sobre s. ¿Ok? ¿Cuál era el segundo paso en nuestro procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace? No los escucho. Solo escucho un triste sapo que anda por ahí causándome risueñas. El paso 2 en el procedimiento de resolver ecuaciones diferenciales con transformadas de Laplace es despejar a la transformada de Laplace. ¿Sí? E a la menos 3s sobre s. Entonces L de y es 2 sobre s más 1 más e a la menos 3s s sobre s más 1. O sea que lo que hice fue dividir la ecuación sobre s más 1. ¿Ok? Y me va a dar tiempo para terminar esto. La solución. Tomamos transformada inversa. Aprovechamos su linealidad. Entonces, 2 veces transformada inversa de 1 sobre s más 1 más transformada inversa de s más 1 y a menos 3s. ¿Sí? Sabemos una cosita. Sabemos quién es esa transformada de Laplace. Su transformada inversa es e a la menos t. ¿Ok? Entonces, y es 2 veces e a la menos t y todavía nos falta calcular la transformada de Laplace de esa cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de cómo calcular la transformada de Laplace de la otra cosa.